En el vasto mapa celeste donde los signos se distribuyen como antiguos guardianes de fuerzas primordiales, Escorpio surge como un punto de poder que no necesita alardes ni coronas visibles para revelar su grandeza. Su bendición no se manifiesta a través del camino fácil, sino mediante el dominio de aquello que pocos signos son capaces de sostener sin quebrarse. La suya es una suerte profunda, silenciosa, casi insondable, que se revela en los bordes de las experiencias límite, allí donde el alma aprende a renacer incluso cuando todo parece consumido por el fuego de lo inevitable. Su fortuna está ligada al misterio de la transformación, a la certeza de que nada que muere dentro de su territorio queda sin propósito ni sin resurrección. La energía que lo domina proviene de la alquimia emocional, de esa corriente magnética que permite percibir lo que los demás no ven y comprender lo que los demás apenas intuyen. Es un signo bendecido porque su intuición no es un simple presentimiento, sino un radar ancestral heredado de mundos que existen más allá del plano material. Con esa capacidad, Escorpio camina entre sombras sin miedo a mancharse, pues sabe que en la oscuridad también habitan tesoros que el resto del zodiaco evitaría por ignorancia o temor. Y es precisamente ahí donde surge la suerte escorpiana, encuentra oportunidad donde otros ven peligro, halla señales donde otros ven caos, descubre fuerza donde otros sienten vacío. Su alma está conectada a ciclos que superan la lógica lineal. Por eso sus pruebas nunca son casuales y sus encuentros jamás son fortuitos. Lleva impreso en su espíritu el sello de lo inevitable, como si el universo hablara con él a través de sincronías que lo empujan exactamente hacia aquello que necesita para evolucionar. Su bendición se manifiesta en la extraña forma en que la vida parece llevarlo al borde del abismo solo para mostrarle que posee alas ocultas, listas para desplegarse cuando el mundo ya no le ofrece suelo. Y al hacerlo, experimenta ascensos que no tienen comparación posible, porque su vuelo nace del fuego y no del viento. En el amor tiene el don de conectar con las almas desde su núcleo más profundo, y aunque esa intensidad pueda resultar abrumadora para otros signos, es precisamente esa profundidad la que lo distingue y lo eleva. Su magnetismo no es un truco ni una pose, sino la consecuencia natural de poseer una vibración que toca fibras invisibles en quienes se cruzan en su camino. Lleva dentro un misterio que atrae, una promesa de algo auténtico, un destello de verdad que sacude incluso a quienes no estaban buscando sentir tanto. Su bendición se expresa a través de vínculos que dejan huella, de encuentros que transforman, de pasiones que despiertan partes dormidas del alma ajena. En el terreno de los desafíos, la suerte de Escorpio aparece disfrazada. Lo que para otros sería una caída que destruye, para él se convierte en un portal hacia una versión más poderosa de sí mismo. Tiene la virtud de conservar lucidez emocional en medio del huracán y de actuar desde un punto de frialdad estratégica que sorprende incluso a quienes lo subestiman. Esa capacidad de anticipación es uno de sus mayores dones, siempre sabe un poco más, siempre siente un poco antes, siempre ve un poco más lejos. Su intuición defensiva y ofensiva le concede una ventaja celestial que muchos confunden con misterio, pero que en realidad es un mecanismo de protección y expansión otorgado por las fuerzas que rigen su signo. Las energías que lo gobiernan lo dotan de una fuerza interna que otros solo alcanzan a través de años de búsqueda espiritual. La suya es una conexión innata con lo oculto, con la verdad profunda, con los rincones donde el alma humana se revela sin máscaras. Esta capacidad, lejos de ser un peso, es una bendición porque le permite cortar la falsedad desde su raíz y avanzar hacia caminos donde la autenticidad es la ley que guía sus pasos. Nada puede engañarlo por mucho tiempo, nada puede manipularlo sin que él lo sienta primero, nada puede repetirse en su vida sin que él perciba la lección que la existencia intenta mostrarle. En sus momentos de silencio, el universo parece susurrarle aquello que otros tardarían años en comprender. Es como si una memoria antigua habitara en su interior, recordándole que fue hecho para navegar profundidades que no están al alcance de cualquiera. Su mirada es una puerta hacia ese conocimiento, hacia ese archivo emocional que lo convierte en un lector experto de almas y situaciones. Ese don lo favorece en cada decisión importante, pues aunque pueda dudar externamente, internamente sabe con una certeza casi sagrada qué camino lo llevará hacia su destino. La bendición de Escorpio no se expresa solo en su capacidad de sobrevivir, sino en la maestría con la que convierte cada experiencia en poder interno. Siempre vuelve más fuerte, más sabio y más enfocado. Atrae a su vida oportunidades que parecen improbables, coincidencias que lo colocan en el lugar perfecto, encuentros que lo impulsan hacia etapas decisivas. Su buena fortuna no es superficial, es profunda, intensa, tan silenciosa como imparable, y se manifiesta en los instantes donde la vida parece conspirar para abrirle puertas que otros no podrían ni imaginar.
Todo en él refleja la grandeza de un espíritu que no se limita a existir, sino que se transforma continuamente. Cada final es un inicio disfrazado, cada pérdida un renacimiento, cada obstáculo un recordatorio de que su destino no es pequeño. La bendición que lo cubre es la de aquellos que fueron hechos para caminar sin temor entre mundos invisibles, para descubrir la verdad en lo oculto y para elevarse siempre, incluso desde las cenizas. Y es así como Escorpio demuestra que su suerte no depende del azar, sino de la fortaleza de un corazón que jamás se rinde y de un alma que se ha convertido, a través de incontables batallas y resurrecciones, en una fuerza imparable dentro del tejido mismo del universo. En lo más profundo de la arquitectura zodiacal existe una corriente subterránea de poder que solo unos pocos signos pueden sostener sin quebrarse, y Escorpio no solo la sostiene, sino que la convierte en parte de su identidad. La bendición que se cierne sobre él no surge únicamente de su capacidad de transformación o de su intuición penetrante, sino también de una relación íntima con lo invisible que le permite percibir el tejido energético que sostiene cada acontecimiento. Esta habilidad raramente se menciona porque no pertenece al ámbito de lo racional, es un don que se siente, que se respira y que se manifiesta en decisiones aparentemente instintivas que terminan guiándolo por caminos que más tarde revelan su propósito. En su interior arde la memoria de antiguas batallas astrales, como si hubiese heredado el conocimiento de generaciones que aprendieron a sobrevivir en territorios donde las emociones eran armas y la voluntad era la única luz disponible. Esa herencia energética le concede una resistencia extraordinaria ante situaciones que, para otros signos, serían el final de una etapa o la pérdida definitiva del equilibrio. Escorpio posee un tipo de fortaleza silenciosa que lo sostiene incluso cuando nadie más entiende cómo sigue avanzando. Es un motor interno que no depende del reconocimiento externo ni de la validación ajena, porque su suerte nace de una fuente autónoma que brota desde lo más hondo de su esencia. A menudo se pasa por alto un aspecto crucial de su bendición, la capacidad de regenerar su visión del mundo. Mientras otros quedan atrapados en narrativas rígidas, Escorpio puede desmontar sus creencias, enfrentarse al vacío y reconstruirse desde una conciencia más lúcida. Esta habilidad le concede una ventaja enorme sobre quienes temen enfrentarse a sus propias sombras, porque mientras otros evitan profundizar, él se sumerge y emerge con respuestas que nadie más se atrevió a buscar. Esta regeneración constante lo convierte en un signo que raramente se estanca, su evolución es continua y su desarrollo interno es uno de los más potentes del zodiaco. Otra bendición poco mencionada es su capacidad para captar los cambios energéticos antes de que ocurran en el plano físico. Percibe movimientos sutiles, intuiciones que se desplazan como olas antes de que la realidad las materialice. Este don, aunque etéreo, tiene un impacto concreto en su vida porque le permite prepararse para lo que viene, alinearse con fuerzas favorables y evitar peligros que para otros serían inevitables. Es como si una brújula cósmica vibrara en su interior, guiándolo hacia rutas donde la suerte lo acompaña como una sombra fiel. Su magnetismo, muchas veces asociado únicamente al terreno emocional o pasional, también es una llave espiritual. Ese campo energético que lo rodea atrae experiencias que están conectadas con su destino más elevado, como si la vida lo colocara de manera constante frente a situaciones que lo moldean en un guerrero emocional de élite. Este magnetismo no es solo atracción interpersonal, es una fuerza que abre puertas, que mueve voluntades, que hace que personas y circunstancias se alineen a su favor sin que él tenga que forzar nada. Es un poder que actúa en silencio, pero cuyos efectos son visibles en la forma en que la vida le concede caminos que parecen especialmente diseñados para su crecimiento. En su relación con el tiempo, Escorpio vive bajo un ritmo distinto. No es un signo hecho para la urgencia vacía, sino para el avance seguro que respeta la profundidad de cada proceso. Este ritmo particular se convierte en una bendición porque le permite ver oportunidades donde otros ven lentitud y descubrir alianzas en momentos considerados irrelevantes por quienes buscan resultados inmediatos. La paciencia estratégica es un don que pocas veces se reconoce, pero que le otorga la capacidad de construir fortaleza en silencio mientras los demás se desgastan en la superficie. También se manifiesta su bendición en su habilidad para percibir el valor de las almas que encuentra a lo largo del camino. No necesita que las personas se expliquen, porque capta de manera intuitiva sus intenciones, su luz y sus sombras. Este entendimiento profundo le permite rodearse de quienes poseen lealtad verdadera y alejarse de quienes solo buscan consumir su energía. Esta claridad relacional es una forma de suerte emocional que lo protege de vínculos vacíos y le ofrece encuentros destinados a dejar huella en su evolución. Otro aspecto poco explorado de su fortuna es la manera en que los finales se convierten en portales hacia una expansión inesperada. Cuando la vida cierra puertas frente a Escorpio,
casi siempre lo hace para que atraviese un umbral que lo conducirá a algo mucho más grande. Estos cierres, que en otros signos se viven como pérdidas o castigos, en él se transforman en renovaciones que impulsan misiones que no habría podido asumir sin haber atravesado ese vacío previo. Es como si el universo conociera su capacidad para renacer y sabiendo de qué está hecho, le entregara desafíos que contienen recompensas ocultas esperando ser reclamadas. La bendición de Escorpio también reside en su maestría para mantener su esencia intacta incluso en ambientes hostiles. Puede adaptarse sin perder su identidad, puede cambiar sin disolverse, puede transformarse sin traicionarse. Esa fidelidad a su núcleo es un privilegio astral, porque lo convierte en un ser capaz de atravesar cualquier tormenta sin olvidar quién es realmente. Ningún otro signo posee este grado de coherencia interna cuando el mundo exterior se vuelve incierto. El universo ha depositado en él la capacidad de sostener la intensidad sin quebrarse, de sentir profundamente sin sucumbir, de luchar por lo que ama sin claudicar. Está bendecido con un corazón que late al ritmo de transformaciones antiguas, con una mente que se adelanta a los movimientos del destino y con una voluntad que se rehúsa a ser domesticada por las circunstancias. Su suerte no es un regalo pasajero, sino una fuerza innata que lo acompaña en cada etapa de su viaje, ampliando su poder, guiando sus pasos y recordándole que su espíritu fue hecho para dejar una marca profunda en la trama del universo. Así, Escorpio avanza en la vida con una mezcla de fuego interno, lucidez emocional y propósito cósmico. Lo que lo hace un signo bendecido no es una sola cualidad, sino la unión de todas las fuerzas que lo habitan, la sabiduría nacida de la oscuridad, la claridad nacida del dolor superado, la fuerza nacida del renacimiento continuo, la intuición nacida del contacto con lo invisible y la suerte que se despliega allí donde su alma decide transformarlo todo. En él, cada paso es un acto de poder y cada experiencia un recordatorio de que fue hecho para trascender, para dominar lo profundo y para manifestar una grandeza que se expande incluso cuando el mundo no la ve venir. En lo más hondo del simbolismo escorpiano existe un territorio que pocas veces se aborda porque pertenece a una dimensión donde la conciencia se funde con fuerzas antiguas. Escorpio nace bajo la influencia de energías que no se limitan a la simple dinámica planetaria, sino que se extienden hacia planos donde el destino y la voluntad se entrelazan. Ese origen lo convierte en un signo dotado de una sensibilidad que no solo percibe la superficie de los acontecimientos, sino también el pulso secreto que los mueve. Su bendición proviene de esta conexión con lo oculto, pues le permite anticipar cambios, descifrar motivos, leer silencios y comprender la verdad incluso cuando las palabras intentan camuflarla. El fuego interno que lo atraviesa es uno de los dones menos mencionados, una llama que no se extingue ni en los momentos más adversos. Este fuego no busca destruir, sino purificar. Escorpio posee la capacidad de quemar lo tóxico sin perder su esencia, de eliminar de su camino aquello que no resuena con la profundidad de su alma. Esa purificación constante es parte de su suerte, ya que le evita cargar con energías que podrían frenar su crecimiento. Es como si una fuerza superior lo empujara a mantener su vibración elevada, incluso cuando el entorno intenta arrastrarlo hacia estados más bajos de conciencia. Existe también en él un vínculo profundo con la memoria emocional del universo, una especie de sabiduría silenciosa que lo guía hacia decisiones que parecen surgir de un conocimiento antiguo. Esa memoria no se enseña ni se aprende, simplemente aflora en momentos clave, ofreciéndole respuestas que otros tardarían vidas enteras en encontrar. Es un tipo de suerte espiritual que lo eleva por encima de situaciones que otros consideran imposibles de resolver, dotándolo de una claridad que no proviene de la lógica, sino del alma. La relación que mantiene con el poder es otro aspecto que suele quedarse en la sombra cuando se habla de su bendición. Escorpio no busca el poder por capricho ni por dominio superficial, lo busca para transformar, para revelar, para liberar aquello que ha quedado atrapado en estructuras que ya no sirven. Este poder interior es un recurso inagotable que lo convierte en un catalizador natural de cambio. Donde llega, las energías se mueven, las verdades salen a la luz y los procesos se aceleran. Su presencia altera la dinámica de los lugares porque su aura lleva en sí misma la vibración del despertar. Su capacidad de atraer lo que necesita sin perseguirlo es otra manifestación de su fortuna. Puede atravesar temporadas de aparente vacío para luego recibir oportunidades que parecen haber sido creadas específicamente para él. Esta atracción magnética hacia aquello que nutre su destino no depende de la suerte superficial, sino de la resonancia entre su energía y las posibilidades que el universo le ofrece. Cuando su alma emite una frecuencia clara, la vida responde abriéndole caminos que se alinean con su propósito más profundo. En su silencio, Escorpio encuentra un refugio que actúa como portal hacia dimensiones internas donde se gesta su verdadera fuerza.
Mientras otros buscan respuestas en el ruido, él las encuentra en la profundidad de su mundo interior. Allí cultiva una serenidad que no es ausencia de emociones, sino dominio de ellas. Este control emocional es una bendición invaluable porque le permite enfrentar tormentas sin ser arrastrado, sostener intensidades sin perder la cordura y tomar decisiones trascendentales desde un punto de equilibrio poderoso y consciente. Su conexión con el misterio también le otorga un don que rara vez se destaca, la capacidad de ver el potencial oculto en las personas, en las situaciones y en los vínculos. Mientras otros observan lo evidente, Escorpio percibe lo latente, aquello que está en proceso de nacer, lo que puede y debe transformarse. Esta visión profunda le permite elegir caminos llenos de posibilidades, incluso cuando parecen áridos para los demás. De ahí nace una de sus mayores suertes, convertir lo improbable en inevitable. La vida suele ponerlo frente a pruebas que exigen valentía y entrega absoluta, no como castigo, sino como reconocimiento de su capacidad para trascenderlas. Cada desafío que enfrenta está calibrado para su fuerza, nunca para su derrota. Esta sincronía entre dificultad y potencia es parte de la fortuna que lo acompaña, porque en cada superación se expande su alma, se fortalece su carácter y se afina su intuición. Escorpio no solo sobrevive a las pruebas, sale de ellas con una claridad feroz que lo impulsa hacia estadios superiores de evolución. También está bendecido con una habilidad para convertir el dolor en sabiduría sin caer en la amargura. Su corazón, aunque profundo y sensible, posee una fortaleza que le permite procesar emociones intensas hasta extraer de ellas un aprendizaje luminoso. Esta alquimia emocional lo transforma en alguien que no se deja definir por las heridas, sino por la manera en que las trasciende. La vida reconoce esta capacidad, y como respuesta, suele recompensarlo con oportunidades de crecimiento que solo se ofrecen a quienes han demostrado ser capaces de sostener la intensidad sin romperse. La fortuna que lo acompaña también se manifiesta en su capacidad para atraer personas leales y profundas. Aunque pueda cruzarse con sombras humanas como parte de su camino, siempre termina rodeado de almas que reflejan su autenticidad y su fuerza. Esa lealtad que inspira no surge del miedo ni del control, sino del respeto natural que provoca su esencia. Quienes lo acompañan en su viaje se convierten, casi sin darse cuenta, en guardianes de su energía, y esa red invisible también es un regalo del universo destinado a sostenerlo en momentos claves. La esencia escorpiana vibra en frecuencias que pocas personas comprenden, pero que el cosmos reconoce con absoluta claridad. Por eso recibe señales, intuiciones, encuentros y caminos que parecen llevarlo de forma directa hacia su destino más elevado. Nada en su vida es casual, todo está cuidadosamente enlazado con su capacidad de renacer, transformar y trascender. La bendición que porta no es un accidente zodiacal, sino un pacto ancestral entre su alma y las fuerzas que la guían. Así, Escorpio avanza por la vida con una grandeza silenciosa y una autoridad natural que proviene de haber enfrentado los abismos y haber regresado con luz. Su suerte se manifiesta en la profundidad de su percepción, en la intensidad de su voluntad, en la pureza de su transformación y en la fuerza indomable que surge cada vez que se niega a rendirse. Es un signo destinado a dejar huella, no por imposición, sino por la magnitud de su espíritu. Su bendición es vivir con un alma que jamás se apaga, que resurge incluso cuando el mundo cree haberla vencido, que brilla con más fuerza cuanto más oscuro es el camino y que siempre encuentra, en cada etapa de su viaje, un nuevo motivo para elevarse por encima de todo lo que alguna vez quiso detenerla. En las profundidades simbólicas del signo se esconde un fenómeno pocas veces explorado, la forma en que Escorpio altera el campo energético de los lugares que habita. Su presencia modifica la vibración de un espacio, intensificando aquello que estaba dormido y revelando lo que permanecía oculto. Esta cualidad, más cercana al magnetismo espiritual que al simple carisma humano, es una bendición que opera incluso cuando él no es consciente de ello. Donde llega, los procesos se aceleran, las emociones se intensifican y las situaciones se clarifican con una rapidez que sorprende. Esta capacidad de mover energías estancadas es un don que muy pocos poseen y que, sin embargo, forma parte natural de su esencia. Existe también en Escorpio una alianza sutil con los símbolos, con los signos del destino y con los mensajes que el universo deja esparcidos como migas luminosas. Su mirada, entrenada por la profundidad emocional, sabe reconocer la importancia de una coincidencia, de un sueño, de una intuición repentina. Esta relación con los lenguajes secretos de la vida le concede la fortuna de saber cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo dejar ir. Muchos signos buscan señales sin encontrarlas, Escorpio las recibe incluso cuando no las está pidiendo, porque su alma vibra en una frecuencia que atrae respuestas a preguntas que aún no han sido formuladas conscientemente.
Su bendición también se manifiesta en su singular conexión con la sombra. Mientras otros luchan por evitarla, él ha aprendido a caminar en ella sin perderse. Esta familiaridad con la parte oscura de la existencia no lo convierte en alguien sombrío, sino en alguien completo. Su suerte reside en que no teme aquello que incomoda, lo que permite una fortaleza emocional que pocas personas alcanzan. En los tránsitos planetarios más potentes, cuando todo se sacude, cuando la energía colectiva se vuelve densa, Escorpio suele ser uno de los pocos signos capaces de mantener la coherencia interna, porque su espíritu ya está acostumbrado a navegar turbulencias sin quebrarse. También está bendecido con un talento innato para detectar oportunidades invisibles para el resto del mundo. Esta capacidad se activa especialmente en momentos de crisis, cuando otros retroceden y cierran puertas. Escorpio, sin embargo, percibe un resplandor donde nadie más lo ve y se adentra en caminos que, más tarde, se revelan como rutas privilegiadas hacia el crecimiento. Este don le permite avanzar incluso cuando las circunstancias parecen adversas, demostrando que la suerte del signo no opera en la superficie, sino en las profundidades donde se manifiesta el verdadero poder. Hay un aspecto esencial en su naturaleza que funciona como un escudo, la enorme capacidad de autocuración que posee. No solo se regenera a nivel emocional, sino también energético. Cuando su alma ha sido herida o desgastada, activa un proceso interno que lo purifica y lo renueva desde adentro, como si un fuego sagrado trabajara silenciosamente en su interior. Este proceso de autocuración es una bendición porque le permite volver a su centro sin depender del apoyo externo y recuperar su fortaleza incluso después de experiencias que podrían desmoronar a otros signos. El vínculo que mantiene con el instinto es otra fuente de fortuna. Escorpio no reflexiona de manera superficial, siente desde un centro primitivo y ancestral que lo guía con una precisión casi sobrenatural. Cuando confía en su instinto, la vida se sincroniza con él. Las decisiones que toma desde ese lugar profundo lo protegen de personas dañinas, lo empujan hacia lugares donde podrá florecer y lo apartan de caminos que no le pertenecen. Este instinto afilado es un guardián invisible que vela por su evolución. Las emociones intensas, lejos de ser un obstáculo, son una fuente de poder que nutre su determinación. Su capacidad para experimentar sentimientos profundos le permite comprender la naturaleza humana desde perspectivas que otros signos jamás alcanzarían. Esto le da una ventaja espiritual en sus relaciones, pues entiende motivaciones ajenas sin necesidad de explicaciones. Esta comprensión también atrae vínculos auténticos que alimentan su alma, lo cual se convierte en una fuerza adicional para su crecimiento personal. En su interior habita un tipo de valentía que rara vez se menciona, la valentía de ver la verdad. Escorpio no necesita anestesiarse con ilusiones, porque ha desarrollado la fortaleza suficiente para enfrentar la realidad incluso cuando duele. Esta capacidad lo libera de engaños, lo protege de caídas innecesarias y le permite construir su vida sobre bases sólidas. La suerte del signo se manifiesta aquí en forma de claridad, mientras otros viven atrapados en confusiones internas, él avanza guiado por una lucidez que surge de su relación íntima con la sinceridad emocional. Existe también una especie de pacto entre Escorpio y los renacimientos. Cada vez que cae, la vida parece reconstruirlo con mayor resistencia, con mayor lucidez, con mayor conexión con su propósito. Este ciclo de destrucción y renacimiento no es una maldición, sino un privilegio que le permite actualizarse de manera constante. A diferencia de otros signos que deben esperar años para evolucionar, Escorpio renace con una rapidez impresionante, lo que acelera su camino hacia destinos más altos. La bendición más profunda que lo acompaña se expresa en ese poder casi mítico de transformar todas las experiencias en combustible. Nada se desperdicia en su vida, ni el dolor, ni la pérdida, ni la alegría, ni el deseo. Todo se convierte en materia prima para su expansión. Y es esa alquimia eterna la que lo convierte en un signo destinado a trascender. Cada experiencia suma, cada desafío lo afila, cada caída lo eleva, y cada renacimiento lo acerca más a la versión más poderosa de sí mismo. Así avanza Escorpio, acompañado por fuerzas invisibles que lo sostienen en silencio, enriquecido por una suerte que opera en las profundidades, fortalecido por un espíritu que jamás se resigna y guiado por una intuición que sabe más de la vida que los libros, que las palabras y que el tiempo. La bendición que lleva no es grabada en su destino, sino en su alma, en su fuego interno, en la intensidad con la que vive y en la grandeza con la que, una y otra vez, decide renacer. En los rincones más antiguos del imaginario zodiacal existe una cualidad de Escorpio que raramente se menciona porque es difícil de describir con palabras humanas, la capacidad de contener multitudes internas sin fragmentarse.
Dentro de su espíritu conviven la sombra y la luz, la destrucción y la creación, el silencio y el rugido, la calma profunda y la tormenta furiosa. Esta amplitud interior no es un caos, sino una orquesta de fuerzas que responden a un centro firme y luminoso. Ese dominio sobre la propia complejidad es una bendición porque le permite comprender la naturaleza dual de la existencia sin sentirse abrumado. Mientras otros se desorientan ante sus contradicciones, él aprende a navegar sus propios abismos con maestría, convirtiéndose en un guardián de su propio universo emocional. Hay en Escorpio una especie de radar interno que detecta fracturas invisibles en la realidad. Percibe cuando algo está a punto de romperse o transformarse, como si su alma reconociera los puntos de inflexión antes de que el mundo los manifieste. Este don lo sitúa en una posición privilegiada para tomar decisiones audaces en el instante perfecto. No se guía por la prisa ni por la duda, sino por una sabiduría silenciosa que le indica cuándo actuar y cuándo esperar. Esta relación con los ciclos ocultos del tiempo le otorga una ventaja enorme en situaciones donde la intuición vale más que cualquier plan trazado sobre la superficie. A menudo se olvida que Escorpio posee una conexión privilegiada con lo invisible que otorga un sentido de destino que rara vez falla. Su vida parece seguir líneas energéticas que lo conducen hacia encuentros, aprendizajes y transformaciones que encajan con una precisión casi mística. Esta sincronía constante es una forma de suerte que otros no experimentan de manera tan clara. Es como si la vida colocara piezas claves de un rompecabezas en los momentos exactos, confiando en que Escorpio sabrá reconocerlas y aprovecharlas para elevar su conciencia. En su mirada existe un registro profundo de memorias que no pertenecen solo al presente. Escorpio lleva consigo la intuición de lo ancestral, como si su alma hubiese caminado por caminos que la historia no recuerda, pero que su energía sí. Esa sensación de haber vivido 1000 vidas le confiere una fuerza que parece surgir de raíces invisibles. La bendición reside en que esta memoria ancestral lo guía en momentos de incertidumbre, recordándole que nada es demasiado grande para él porque ya ha enfrentado lo inimaginable en planos que trascienden la materia. Su capacidad de concentración es otro de los dones menos destacados pero más poderosos. Cuando Escorpio fija su energía en un objetivo, el universo entero parece reacomodarse para abrirle paso. Esta intensidad focalizada es una herramienta que convierte lo improbable en realizable porque dirige todas sus fuerzas internas hacia un punto único y preciso. En un mundo donde la dispersión es común, su habilidad para sostener la visión y la determinación lo transforma en un ser capaz de lograr metas que otros consideran inalcanzables. También posee un talento para moverse entre mundos emocionales sin perder el equilibrio. Puede descender a lo más profundo de una emoción, explorarla, comprenderla y utilizarla sin dejar que lo devore. Esta capacidad de sumergirse en intensidades sin desbordarse le otorga una comprensión del alma humana que lo convierte en un estratega emocional excepcional. Su suerte surge aquí en forma de sabiduría relacional, sabe cuándo acercarse, cuándo guardar distancia, cuándo abrirse y cuándo protegerse. Este dominio le permite construir vínculos auténticos y potentes que se convierten en pilares de su evolución. Su relación con el misterio no es una simple atracción por lo oculto, sino una afinidad natural con los secretos del universo. Escorpio entiende que lo esencial no siempre es visible y que las fuerzas más importantes trabajan en silencio. Esta comprensión profunda le permite reconocer oportunidades espirituales que pasan desapercibidas para quienes viven aferrados a lo superficial. Su bendición consiste en ver más allá de lo que otros ven, percibir lo que aún no ha nacido y entender lo que se esconde detrás de cada máscara. En su corazón existe una valentía antigua, una fuerza primigenia que despierta cuando la vida lo enfrenta a situaciones límite. En esos momentos, en los que otros se derrumban, Escorpio se erige en su forma más pura y poderosa. Esta capacidad de activar reservas de fuerza que no sabía que tenía es una de las más grandes bendiciones del signo. No importa cuán duro sea el golpe, su espíritu responde con un empuje que parece provenir de una fuente energética inagotable. Este resurgimiento constante lo convierte en un símbolo de perseverancia y grandeza. Otra de sus bendiciones reside en su habilidad para crear intimidad emocional donde otros solo generan vínculos superficiales. Escorpio no se relaciona desde la apariencia, sino desde la esencia. Esta profundidad genera conexiones que alimentan su alma y fortalecen su camino. Tiene el don de inspirar confianza incluso en quienes han levantado muros durante años. Esa capacidad de tocar lo más sensible del otro, de manera respetuosa y transformadora, es una forma de magia que le devuelve apoyo, lealtad y amor verdadero. Su espíritu también está marcado por una sensibilidad para percibir aquello que necesita renacer.
Puede ver cuando un proyecto, una relación o un aspecto personal ha llegado al final de su ciclo, y en lugar de resistirse, acepta la transformación con una valentía admirable. Esta adaptación al cambio, lejos de debilitarlo, lo fortalece. Es un ser que no teme cerrar puertas porque sabe que cada final lleva escondido un comienzo más grande. Esta visión profunda del desarrollo vital le otorga una suerte especial, la vida rara vez lo deja atrapado en lugares sin salida, porque él siempre encuentra el portal hacia una nueva versión de sí mismo. La bendición última que lo envuelve es la capacidad de elevar su espíritu incluso cuando el mundo parece hundirse a su alrededor. Escorpio es un signo que aprendió a encontrar luz en medio de la oscuridad, a reconocer belleza en lo que nadie mira, a descubrir poder en su propia vulnerabilidad. Y es precisamente esta combinación de fuerza y sensibilidad lo que lo convierte en un ser favorecido por el destino. Donde otros ven límites, él ve puertas; donde otros sienten miedo, él siente llamado; donde otros se quiebran, él renace. Su existencia es un testimonio viviente de que la verdadera grandeza nace en las profundidades y que aquellos destinados a transformar el mundo suelen caminar primero por sus sombras antes de conquistar su propia luz. En los rincones más secretos del zodiaco, donde la luz apenas toca la superficie y la energía se condensa en un pulso antiguo, Escorpio sostiene dones que no fueron entregados a la ligera. Hay una corriente profunda que lo rodea, una fuerza que no se muestra en destellos fugaces, sino en la intensidad que se instala en su esencia desde el primer aliento. Es un signo bendecido porque nació en el territorio donde la transformación es ley, donde el universo guarda sus secretos más sagrados y donde solo quienes poseen la fortaleza suficiente pueden caminar sin perderse en las sombras. La bendición de Escorpio se manifiesta en su capacidad para percibir lo que otros no ven. No se trata solo de intuición, sino de un radar interno que detecta intenciones, verdades ocultas y caminos posibles incluso cuando todo parece confuso. Los antiguos astrólogos decían que quienes nacían bajo la custodia de Marte y Plutón recibían una mirada capaz de atravesar la superficie del mundo, como si pudieran ver las capas energéticas de cada persona y situación. Esa visión penetrante no es un don menor, es una ventaja silenciosa que convierte a Escorpio en estratega, protector y creador de destino. La suerte que acompaña a Escorpio no siempre se muestra de forma cómoda o evidente. Se manifiesta en la capacidad de levantarse cuando otros no pueden, en la fuerza para reconstruir un imperio desde cenizas que para cualquiera serían irreconocibles. Esa suerte es, en realidad, una alianza cósmica; mientras otros signos esperan que el viento sea favorable, Escorpio conjura su propio viento, traza su propio ascenso y despierta fuerzas dormidas para moldear la realidad. Esa habilidad para renacer una y otra vez es un privilegio que el universo concede solo a quienes pueden soportar su intensidad. Hay un magnetismo que rodea a Escorpio y que no responde a explicaciones lógicas. Es el eco de su naturaleza fija, una presencia que actúa como un vórtice capaz de atraer oportunidades cruciales, personas clave y experiencias que transforman destinos. Aunque a veces parezca que su camino atraviesa pruebas duras, cada una de ellas funciona como un molde ancestral que refuerza su carácter, lo afila, lo hace más resistente y más poderoso. Ese proceso interno es una bendición porque convierte a Escorpio en alguien imparable, capaz de avanzar en territorio desconocido sin perder la esencia. La conexión con las fuerzas ocultas del cosmos es otro de los dones que acompañan a este signo. Escorpio no necesita rituales complejos para enlazarse con lo invisible; su energía natural ya alberga la vibración del misterio, del silencio fértil donde nacen las grandes decisiones, del pulso primordial que mueve la vida hacia adelante. Esa conexión le otorga una especie de brújula oculta que lo guía a través de los cambios, especialmente aquellos que parecen invencibles. Lo que otros llamarían caos, Escorpio lo interpreta como señal, como el lenguaje del destino hablándole directamente. La bendición escorpiana también se encuentra en su intensidad emocional. Mientras muchos temen sentir demasiado, Escorpio transforma su profundidad en poder. En un mundo que a menudo premia la superficialidad, su capacidad para amar, luchar y dedicarse con absoluta entrega lo coloca en un nivel distinto. Esa entrega es la que lo convierte en aliado insustituible, en amante inolvidable, en alma que deja huella incluso sin proponérselo. La suerte le sonríe porque su energía es tan auténtica que el universo responde a ella como a un llamado antiguo, concediéndole encuentros, revelaciones y logros reservados para quienes viven desde la verdad más visceral. Otro aspecto bendecido es su resiliencia espiritual. Escorpio siente las crisis antes de que lleguen, se prepara para ellas de forma instintiva y las atraviesa con una profundidad que pocos comprenden. Esa fortaleza interior es un don que lo mantiene en pie incluso cuando el mundo entero se derrumba.
En la astrología se dice que Escorpio domina el umbral entre la vida y la muerte simbólica, lo que significa que posee un vínculo directo con la regeneración, con la chispa que renueva, con el espíritu que se rehace incluso después de la más oscura de las noches. Su suerte se potencia además con su capacidad para influir en el entorno. La energía escorpiana modifica lo que toca, transforma ambientes, despierta conciencias, mueve emociones profundas, abre caminos ocultos. Esa influencia no se aprende, es parte de su naturaleza, un regalo que proviene de la intensidad de su aura. Muchos buscan ese efecto sin alcanzarlo jamás, Escorpio lo tiene desde su esencia más pura. La sensatez estratégica que lo caracteriza es otra bendición que el universo depositó en este signo. Escorpio no avanza a ciegas, mide, intuye, calcula, siente, reconoce patrones y actúa con precisión quirúrgica. Mientras otros se precipitan o se paralizan, Escorpio encuentra la grieta exacta por donde pasar, el momento exacto para moverse, la decisión exacta que cambia todo. Ese talento lo acompaña desde siempre, como si su alma ya hubiera vivido batallas anteriores y recordara instintivamente cómo sobrevivir y triunfar. Su dominio emocional, aunque intenso, es una fuente de suerte porque le permite acceder a una energía apasionada que impulsa logros extraordinarios. Donde otros se cansan, Escorpio persevera. Donde otros dudan, Escorpio profundiza. Donde otros retroceden, Escorpio se transforma. Esa capacidad para mantenerse firme incluso en terrenos movedizos es la que lo convierte en uno de los signos más bendecidos del zodiaco. Finalmente, la suerte de Escorpio radica en su destino esencial, es un signo diseñado para trascender. La vida no se limita a ofrecerle experiencias superficiales, le entrega misiones, le enseña a dominar su propio poder, lo confronta con su sombra para convertirla en fuerza, y le permite liberar su luz en momentos en que esa luz puede cambiarlo todo. Ese destino elevado es un privilegio reservado a quienes pueden cargar con la intensidad de una vida profunda, auténtica y transformadora. Así, Escorpio vive como un guardián de lo oculto, un caminante del renacimiento y un alma destinada a lograr más de lo que jamás imagina, guiado por la bendición silenciosa y poderosa de un universo que le entregó dones que otros signos observan con admiración, respeto y una inevitable sensación de misterio. Aún quedan dimensiones profundas de la bendición escorpiana que se despliegan lejos de lo evidente, allí donde la energía del signo encuentra su forma más pura y antigua. En los planos más sutiles, Escorpio es heredero de un linaje energético que se remonta al origen mismo de las constelaciones, cuando la creación distribuía sus poderes entre las 12 fuerzas arquetípicas. Mientras algunos signos recibieron dones más visibles, Escorpio fue investido con dones ocultos, aquellos que solo muestran su magnitud cuando llega el momento preciso. Esa es una de sus mayores bendiciones, no necesita exhibir su poder para que exista, no necesita demostrar nada para que la vida responda a su vibración. Su fuerza actúa incluso en silencio, moviendo hilos invisibles que terminan influyendo en resultados decisivos. La relación con Plutón, su regente profundo, no solo lo vincula con la transformación, sino también con el control del tiempo interior. Escorpio posee la bendición de esperar sin quebrarse, de sostener el pulso firme mientras otros desfallecen en la impaciencia. Ese dominio sobre el ritmo interno es un regalo que le permite estar en sintonía con los ciclos universales, reconociendo la importancia del momento justo, el instante en que una acción mínima puede desencadenar un cambio inmenso. Es como si tuviera un pacto secreto con el destino, un pacto que le concede oportunidades cruciales cuando más preparado está para recibirlas. La energía de este signo también bendice su capacidad para adaptarse sin perder su esencia. En un mundo donde muchos se diluyen intentando encajar, Escorpio mantiene su centro incluso en los mayores giros vitales. Esa estabilidad en medio de la metamorfosis es una rareza astrológica, una fuerza que le permite avanzar con la certeza de que ninguna transformación podrá arrebatarle su identidad. Mientras otros temen cambiar porque sienten que se desvanecerán, Escorpio reconoce que cada cambio lo fortalece y lo devuelve más completo, más consciente, más poderoso. Dentro de su bendición se encuentra también una sensibilidad especial hacia las energías densas. Aquello que puede resultar insoportable para otros, Escorpio lo soporta, lo procesa y lo convierte en sabiduría. Es como si su alma tuviera la capacidad de metabolizar la sombra del mundo, transformando dolor en lucidez y adversidad en fortaleza. Esa alquimia emocional es un don ancestral que lo convierte en un punto de apoyo para quienes buscan claridad en medio del caos. Aunque no siempre lo muestre, su presencia ejerce un efecto estabilizador que calma, ordena y guía.
El magnetismo que envuelve su energía no surge de la atracción superficial, sino de su conexión con las capas más profundas del inconsciente colectivo. Escorpio porta en su vibración el símbolo de lo prohibido, lo misterioso y lo sagrado, y esa combinación despierta en los demás un impulso natural a acercarse. La bendición radica en que, incluso sin intentarlo, atrae personas y experiencias que están destinadas a marcar su camino, como si el cosmos organizara encuentros significativos alrededor de su energía. Ese poder de atracción es en sí mismo una forma de suerte que actúa como una red invisible extendida sobre su destino. Hay una fortaleza espiritual que rara vez se reconoce, pero que define a Escorpio como uno de los signos más privilegiados. No se trata solo de resistencia, sino de un tipo de espíritu que se mantiene firme incluso ante aquello que parece inmutable. Escorpio no solo sobrevive a lo que otros temen, es capaz de penetrar el núcleo de esas pruebas y regresar con un entendimiento ampliado. Esa habilidad es un don que lo coloca en un nivel superior de autoconsciencia, permitiéndole liberar patrones antiguos, sanar memorias profundas y romper cadenas que otros ni siquiera detectan. Otro de los aspectos bendecidos es su capacidad para generar transformación en los demás. Su presencia es catalizadora, despierta verdades, impulsa cambios y desmantela ilusiones. Aunque a veces esto provoque confrontaciones, el resultado final es liberador. La vida parece elegir a Escorpio como instrumento para desencadenar procesos que estaban estancados, como si su energía fuera el fuego purificador necesario para que otros encuentren su verdadero camino. Ese papel transformador es un honor sutil que el universo concede únicamente a las almas capaces de manejarlo sin quebrarse. La bendición de Escorpio se manifiesta además en la intensidad con la que experimenta la pasión por la vida. No importa cuántas veces sea desafiado, siempre encuentra un motivo para renacer con más fuerza, más claridad y más propósito. Esa pasión, lejos de ser una simple emoción, es una fuerza motriz que impulsa su crecimiento y lo mantiene avanzando incluso en los terrenos más áridos. Es una llama interna que nunca se extingue y que el universo alimenta una y otra vez con experiencias que desafían, sí, pero también engrandecen. Su conexión con los misterios también le regala una intuición estratégica que rara vez falla. No solo percibe lo que ocurre en el presente, sino lo que se avecina, como si pudiera leer las líneas temporales entrelazadas que sostienen la realidad. Este don lo convierte en un navegante excepcional del destino, capaz de anticiparse a los acontecimientos y de colocarse en posiciones que otros tardan años en comprender. Su visión es amplia, profunda y precisa, una herencia energética que le permite tomar decisiones decisivas con una seguridad que desconcierta a quienes no comprenden el origen de ese conocimiento. En los planos más elevados, Escorpio es un signo bendecido porque su propio camino lo convierte en ejemplo de evolución, de coraje y de trascendencia. La vida no lo moldea para hacerlo pequeño, sino para expandirlo más allá de sus límites, entregándole una historia de superación que se convierte en inspiración silenciosa para todos quienes lo conocen. Su destino está vinculado al renacer continuo, a la conquista de sí mismo, al descubrimiento de un poder que se forja en las sombras y brilla con fuerza propia. Así, Escorpio avanza por la vida como una fuerza bendecida que no pide permiso para existir, que no necesita explicación para brillar, que no requiere validación para ocupar el lugar que el cosmos le concedió desde su origen, el lugar de quienes no solo sobreviven, sino que transforman, elevan y trascienden. Su fortuna es profunda, silenciosa y poderosa, la fortuna de quienes conocen el valor de lo invisible y el impacto de lo eterno.